el Poder Ejecutivo no puede, en las materias propias de su administración, de su funcionamiento, ordenar la conducta de los entes descentralizados, de las instituciones autónomas, en aspectos básicos de su funcionamiento, como es la gestión de su personal. La ley establece una serie de principios, marca una serie de principios generales, puede establecer regulaciones o prohibiciones para frenar el crecimiento desmedido, desproporcionado de los salarios. Algunas ya se establecieron además en la ley 96/35, pero de ahí a pretender que va a ser el Poder Ejecutivo, a través de su rectoría, el que va a ordenar el funcionamiento de estas instituciones, evidentemente eso es indefendible desde el punto de vista del diseño constitucional. Y lamentablemente, esto no lo han querido debatir, porque cuando planteamos aquí esta discusión y la planteamos en comisión, salen únicamente con el tema salarial propiamente, sin entrar en todos los alcances que tiene este proyecto de ley. Vamos acá sobre la mesa y en esta segunda parte del programa queremos profundizar sobre el proyecto de empleo público y vamos a estar conversando con la diputada Paola Vega y el director de la Escuela de Ciencias Políticas, Gerardo Hernández. Tal vez me interesaría empezar, Paola, con cuál es el estado actual del proyecto, digamos, en qué fase procedimental se encuentra, sobre todo después que se volvieron a introducir mociones en el texto. Bueno, buenas noches, muchísimas gracias por la invitación, un saludo a ambos y a toda la gente que nos escucha. El proyecto está en plenario, ya terminó su trámite en comisión. En plenario lo que se ve son las mociones de reiteración, que son mociones que fueron rechazadas en la comisión y pueden ser vueltas a poner en la discusión por los diputados. Hemos terminado con las mociones de revisión. Sin embargo, varios diputados acudimos, de reiteración, perdón, pero varios diputados acudimos todavía a la última fase, que es la moción de revisión, que es la última oportunidad que se tiene para que el plenario valore o no incluir los temas. Se ha hecho muy largo, lamentablemente creo, por culpa del Poder Ejecutivo, que no privilegió una verdadera discusión, un verdadero diálogo en las etapas fundamentales donde se requería. Y esto ha provocado que quienes tenemos o manifestamos diferencias en parcial o integralmente con el proyecto, tengamos que recurrir a plenario, que no es la costumbre. Usualmente cuando los proyectos llegan a plenario, ya se ha hecho un trabajo previo en comisión y las mociones son pocas. En eso estamos, nos quedan unas 100 mociones de revisión por ver. Toda la semana siguiente se habilitó para ver otra vez empleo público y después de eso iría a consultas de instituciones, 8 días, vuelve para ser votado en primer debate y se va a la sala constitucional para las consultas. Eso que planteaba la diputada Gerardo nos parece importante. Algunos diputados y diputadas, incluso el propio presidente de la República, han señalado que, bueno, que de todas formas el proyecto tiene que pasar por esa consulta de constitucionalidad. Y bueno, para la gente más optimista, plantean que ahí pueden resolverse esos vicios. Estamos nuevamente frente a la judicialización de la toma de decisiones públicas. Se está delegando nuevamente esa potestad de legislar. Tal vez. Gerardo, tal vez sí, Paola. Sí, mientras don... bueno, ya, listo. No, creo que Gerardo tuvo un problema. Tal vez sí, doña Paola nos podría colaborar con eso, del tema de efectivamente trasladar nuevamente discusiones que son relevantes para el país a que termine decidiéndolo la Sala Constitucional. Sí, bueno, la figura de la consulta de la Sala es una figura común que se da cuando hay duda de algunos términos del proyecto. Sin embargo, las inconstitucionalidades que se han incluido en este proyecto son bastante grotescas. Me parece a mí que ya es un descaro lo que se está introduciendo. Son artículos claramente violatorios de cualquier principio elemental explícitamente puesto en la Constitución política, e incluso se han introducido al proyecto de ley aspectos que ya la misma Sala Constitucional durante la reforma fiscal dijo son inconstitucionales. Entonces, yo aquí manejo dos hipótesis.
o se quiere forzar un proyecto inconstitucional pensando que la sala va a pasarlo por alto haciendo una consulta complaciente, porque además hay que recordar que la sala solo responde lo que se le consulta. Sí. Entonces, en este caso, me parece que van a haber dos consultas, una que vamos a hacer los diputados que nos oponemos y otra más complaciente que va a querer que la sala dé un visto bueno. La segunda hipótesis que tengo es que hay algunos diputados que quieren quedar bien con Dios y el diablo y quieren que sea la sala la que se lo traiga abajo para luego poder ir a su campaña electoral a decir, intentamos poner orden con empleo público, pero la sala constitucional no nos dejó. Entonces, de cualquiera de las dos ópticas es una irresponsabilidad absoluta por parte de la Asamblea Legislativa. Sí, y volvemos a trasladar la decisión final a el ente judicial constitucional y no a, digamos, al espacio que tendría que ser, que es el de legislar. Gerardo, se está frente además a la creación de un megaministerio, ¿verdad? Que será quien recluta, quien evalúa y quien sanciona. ¿Cuáles son, digamos, los riesgos en términos de gobernabilidad democrática este megaministerio que va a ser Mideplan? Muy buenas noches, un gusto estar acá. Disculpen la interrupción inicial porque tuve un problemita con la señal. Bueno, yo creo que parte de la problemática que tiene este proyecto es esta idea o esta aspiración, digamos, de un alcance total para el sector público, ¿verdad? Donde se ha incluido a los poderes, a los regímenes de autonomía e incluso a las municipales. Digamos, el ámbito de alcance del proyecto es por sí mismo problemático, con las dificultades que tiene incluso de constitucionalidad que han sido señaladas justamente por ese alcance absoluto de toda la administración, que incluso en algún momento se quiso incluir hasta las empresas, ¿verdad?, públicas que están en competencia. Lo otro que es complicado es este predominante enfoque fiscalista, donde se quiere reducir el tema del empleo público o de la función pública a un ámbito de reducir salarios y reducir el gasto público, ¿verdad? Y el tercer elemento complicado es que además introduce en una coyuntura muy compleja la discusión, es haberlo vinculado al convenio con el Fondo Monetario Internacional, lo cual es un elemento de presión, no solo para las y los diputados, sino que va a hacerlo también para los magistrados y magistradas de la Sala Constitucional. Entonces, todos estos problemas y la propuesta de crear el Mideplan, ahora, en otros momentos, la Dirección General del Servicio Civil, ha ido un ir y venir sobre la rectoría en el proceso parlamentario de este proyecto, un ministerio que tendría efectivamente grandes capacidades, potencialidades, una gran cantidad de funciones con capacidad de injerencia justamente por o sobre los poderes, ¿verdad? Una entidad del Poder Ejecutivo que tendría capacidad de injerencia en materia de empleo público sobre el Poder Judicial, sobre el Poder Legislativo y sobre los distintos entes autónomos y descentralizados, incluyendo las municipalidades. Entonces, aquí hay una tendencia que yo le he calificado como una especie de leviatán, ¿verdad? Crear el Mideplan con una gran cantidad de funciones y potestades y pasando, insisto, por por encima del marco institucional que hemos ido construyendo desde la Constitución del 49 con los regímenes de autonomía y por supuesto con la división de poderes propia de la institucionalidad democrática. Paola, ya Gerardo, digamos, también planteaba el tema de este megaministerio, ¿verdad? La creación del Sistema General de Empleo Público con la rectoría en Mideplan pone en evidencia, y ya diferentes expertos y expertas lo han dicho, la poca capacidad que tiene el ministerio como tal para poder hacer frente a esta rectoría. ¿Se está planteando algo sobre una necesaria reingeniería de Mideplan para que haga frente a
a todas las responsabilidades adicionales que esta ley le podría adjudicar? No, algo que yo he señalado en el debate es que justamente esta ley está partiendo de una ingeniería institucional de Mideplan que no tiene. Es una ley sin contenido presupuestario. No sabemos de dónde va a sacar Mideplan para controlar cada oficina de recursos humanos de todo el país, porque ciertamente es un leviatán lo que están haciendo. De hecho, yo he señalado muchas veces que este proyecto tiene muchísimos tintes autoritarios. Quienes más critican los regímenes autoritarios, pasan hablando de Cuba o Venezuela o estos países, son justamente los que están apoyando un proyecto de ley que violenta autonomías, que introduce además el tema de la objeción de conciencia, ¿verdad? Que ya ustedes hablaron de ese tema, es gravísimo, que arremete contra las convenciones colectivas y contra todo tipo de diálogo obrero-patronal, y bueno, un sinnúmero de matices autoritarios que es muy preocupante. Abrir la puerta a este rediseño de la estructura pública es abrir una puerta muy peligrosa. Pero no tiene contenido presupuestario y no tiene datos. Además, otro de los temas que yo he señalado es que se habla del gran ahorro que va a generar violentar estas autonomías, pero no hay datos, porque hasta que no se tenga claro cuál va a ser el salario global, cuánta gente se va a pasar de un régimen a otro, cuáles son los balances con respecto a jubilaciones, a pluses salariales y demás, es mentira que se tienen datos. Entonces se ha construido la necesidad de este proyecto sobre una base de mentiras muy preocupante, ignorando, por ejemplo, que cualquier ahorro en la universidad, de todos modos, se queda dentro de la universidad por un principio constitucional. Entonces, no tiene contenido presupuestario, no tiene un reforzamiento ni institucional ni de recurso humano, y no hay datos que lo sustenten. Realmente, cada vez, mientras más pasa el tiempo, más preocupante es este proyecto de ley, y queda más claro que las intenciones, lejos de homologar los regímenes salariales y ordenar a las familias, como debió ser en sencillo una ley de empleo público donde todos estaríamos de acuerdo y estuviera fluido, parece ser que empleo público se está convirtiendo en el pretexto perfecto, so pena de la pandemia y de la crisis que en este momento genera la pandemia, para meter un montón de temas que hace rato fuerzas políticas querían meter, y pasarlo con un discurso fiscalista de estamos haciendo un bien al país, no solamente por ordenar la casa, sino por cumplir con el Fondo Monetario. Pero sí, no, ciertamente solo hay dudas y no tenemos idea en la práctica cómo va a operar este proyecto de ley. Bueno, vamos a hacer otra pausa y ya regresamos a seguir conversando con la diputada Paola Vega y con el director de la Escuela de Ciencias Políticas, Gerardo Hernández, sobre este proyecto de ley que se está discutiendo en la Asamblea Legislativa sobre empleo público. Ya regresamos. Yo tengo tres hipótesis de por qué está ese proyecto ahí. Una es porque hay unos cuantos aquí en este país que quieren llevar el modelo político, hegemónico, a instituciones que se les salen de las manos, ¿verdad? Y eso es muy dado, que los políticos quieran tomar, por ejemplo, la academia, porque la academia y principalmente las universidades públicas pensamiento crítico, por enseñan el pensamiento crítico y no solamente lo técnico. Entonces ahí se quiere meter mano porque a muchos les molesta tener esos focos de pensamiento. Uno. Dos, es porque el Fondo Monetario pone esto como una condición, no el fondo, Costa Rica le propuso al fondo esto, y entonces hay que llevar el proyecto, y entonces es necesario para llegar a un acuerdo con el fondo. Pero, y el otro es, pasemos cualquier cosa, y que la Sala Constitucional se encargue de arreglar y decirnos qué es constitucional y qué no, y que sea ahí donde se arregle. El proyecto de ley marco de empleo público es un proyecto del Gobierno de la República, gobierno del Partido Acción Ciudadana, respaldado por la fracción del Partido Acción Ciudadana. Y de esto no puede caber, ni debe caber, la menor duda. Víctor Morales, con el aprecio y estima que yo le tengo, usted no tiene la autoridad para decir las cosas a nombre del PAC de manera monolítica. En el PAC estamos muchas sensibilidades, me da mucha pena traer esta discusión acá,
pero hay bases partidarias, está la comisión política y una buena parte del partido llamándole la atención al gobierno y a esta fracción por la manera en que se ha tramitado empleo público. El PAC siempre habló de empleo público, sí, desde sus orígenes, en eso no miente el compañero Enrique Sánchez, es verdad. El PAC tiene en su programa de gobierno empleo público, sí, pero no esta reforma empleo público. Prometimos, y la que redactó el plan de gobierno fui yo, don Víctor, prometimos una reforma no fiscalista, centrada en la mejora de la calidad del empleo y que no pusiera en riesgo el Estado Social de Derecho. Y eso no es lo que estamos haciendo aquí. No es esa la reforma de empleo público que prometimos, así que podrá ser del gobierno, pero no de Acción Ciudadana. Así que lo quiero dejar contundentemente claro, sin el aplauso final del candidato Carlos Ricardo Benavides, que le aplaudió a usted muy cordialmente. Paola, pareciera que la aprobación del proyecto de ley de empleo público debe darse a toda costa, ¿verdad? No importa cuáles cadáveres queden de camino. ¿Cuál es el costo político para el gobierno y para la propia fracción el continuar, digamos, con esta posición, ¿verdad?, de negociar cosas que en algún momento uno no esperaría que negociara el PAC con otras fracciones con tal de que se logre aprobar este proyecto? Sí, bueno, el empleo público me parece se ha vuelto un fin en sí mismo, lejos de apuntar al objetivo inicial que era corregir algunas desigualdades salariales y poner un poco de orden donde se necesitaba. Creo que ya en el trayecto político para el señor presidente se ha vuelto un fin en sí mismo y por lo menos yo creo que hay fronteras donde ya no se puede avanzar más en un proyecto de ley. Cuando el beneficio del proyecto de ley es mucho menor a lo que se sacrifica, en este caso, asuntos esenciales del Estado Social de Derecho, pilares básicos de nuestro Estado republicano y democrático, creo que es momento de decir, se hicieron las cosas mal y retroceder y volver al diálogo y volver a la negociación. Estamos en ese punto y lo que decís es cierto. Creo que hay fracciones que están disfrutando de ver al Partido Acción Ciudadano pelear con sus bases históricas, hay fracciones que están muy felices de ver al PAC en este momento enemistarse con el sector universitario, al que siempre hemos defendido dignamente, enemistarse con el sector público, enemistarse con un montón de sectores que hoy por hoy no es esa la propuesta por la que votaron y no fue esa la propuesta que apoyaron. Es mi percepción, por supuesto que compañeros de mi bancada tendrán otra y es absolutamente respetable, pero desde mi punto de vista y por el tipo de comunicación que se puede ver con las demás fuerzas políticas en el plenario, creo que hay un poco de eso. Hay personas que lo que quieren es terminar de distanciar y generar este distanciamiento de cualquier fuerza política con el sector público, con el sector social, con el movimiento social. Gerardo, siguiendo un poco con el tema, la renuncia de la comisionada presidencial para asuntos LGTBIQ+, ponen en evidencia efectivamente estas discrepancias sobre el significado de defender y garantizar los derechos humanos de todas las personas. ¿En dónde quedó, digamos, el compromiso del gobierno, no solo frente a poblaciones vulnerables, sino frente a obligaciones internacionales también? Sí, efectivamente esa es una de las grandes contradicciones que uno encuentra en el discurso, pero también que terminan plasmándose en el diseño de esta ley, ¿verdad? Porque uno de los ausentes es justamente el enfoque de derechos humanos. El predominio de este enfoque fiscalista, de este enfoque tecnocrático, ha olvidado totalmente un enfoque de derechos humanos. Y digo derechos humanos no solo en términos de las personas servidoras públicas, sino de las personas de este país que son servidas por esos servidores públicos, ¿verdad? Es decir, aquellas a las cuales se debe el trabajo de las y los servidores públicos. Entonces, vemos que por un lado se habla de la eficiencia, de mejorar el sector público y de la capacitación de las personas que trabajamos en el sector público, pero se introduce esa cláusula de supuesta, porque digo, es una perversión del concepto de objeción de conciencia, que de ahí, a nombre de la cual cualquiera se excusa, porque capacitarse sobre derechos humanos, porque capacitarse sobre educación sexual, porque capacitarse sobre fecundación in vitro,
digamos, por decir algunos de los temas que han sido polémicos en los últimos años, va contra sus creencias y por lo tanto se abstiene de participar en las capacitaciones. Entonces, esa cláusula y esa negociación está permitiendo llevar incluso la confesionalidad, la cuestionada confesionalidad del Estado al ámbito de cada persona servidora pública que puede, en nombre de su religión o de sus creencias, abstenerse a formarse, a capacitarse para prestar un mejor servicio a la ciudadanía. Entonces, yo creo que efectivamente ahí hay una afrenta, hay un zafarle la tabla a la agenda de derechos humanos, y el gobierno está abriéndole espacio justamente a los grupos fundamentalistas que están poniendo en duda y que están amenazando la agenda de derechos humanos y la institucionalidad democrática amparada justamente en el enfoque de los derechos humanos. Sí, precisamente hablábamos... Hay otras desigualdades, tal vez... Sí, adelante. Hay otras desigualdades, además, que no son consecuentes con la génesis del proyecto, y pongo dos. Nos dicen, estamos garantizando que todo el mundo esté en empleo público y todo el mundo se ordene. Pero, por ejemplo, los salarios de los altos banqueros no se van a tocar. Estos quedan a la libre. Entonces, esta desigualdad aquí queda para un sector que ya de por sí hoy tiene muchos beneficios en cuanto a ingresos. La otra gran contradicción se dice, no queremos desigualdades salariales. Entonces, por unos cuantos salarios altos se sacrifica todo el resto. Pero sí se van a dejar 29,000 funcionarios públicos en un limbo por 12 años mientras alcanzan el salario global, sin aumentos por el costo de vida, por el tema de la regla fiscal y demás. Y yo no sé qué respuesta se le va a dar a estos 29,000 funcionarios que tienen obligaciones bancarias, deudas, costo de la vida y demás, que van a pasar 12 años ganando menos de lo que tienen que ganar, y esa desigualdad salarial no importa. Entonces ahí es donde vemos que el discurso del cual surge empleo público se está cayendo a lo largo del vaivén político. Claro, y además, Paola, pareciera que la discusión que se está dando es la única prioritaria, ¿verdad? Es la agenda del plenario legislativo, ya llevamos 2-3 semanas, será una semana más, y no se está hablando efectivamente de una reforma del Estado, que es un poco lo que se plantea, ¿verdad?, como una necesidad, que es imprescindible colocar en esta agenda de discusión, más allá de lo que tiene en este momento monopolizado al Parlamento con este proyecto de ley. Siempre, en primer lugar, creo que hay un error táctico, y es que no solo empleo público el componente que se le va a negociar al Fondo Monetario. Entonces, si de verdad el plan del gobierno es salir con los compromisos ante el Fondo Monetario, está descuidando por completo las demás agendas que son muy pesadas: fondo de avales, reforma a la ley de aduanas, renta global, impuesto a casas de lujo. Entonces, no sé con qué tiempo se pretende que esta agenda camine. Y lo segundo es que toda la agenda que va enfocada a reducir desigualdades sociales o avanzar en grandes temas pendientes como matriz energética, temas ambientales, etcétera, que también son importantes, aunque la prioridad sea en este momento la crisis, están ahí paralizadas. Toda la agenda legislativa está paralizada a merced de un proyecto que muy posiblemente se vaya a caer en la sala constitucional, porque yo no vería otra salida dadas las inconstitucionalidades tan grotescas que tiene el texto. Y pareciera, Gerardo, un poco contradictorio, y siguiendo lo que planteaba la diputada, que estemos efectivamente concentrado todo el Parlamento en hablar de empleo público, supuestamente para avanzar en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, cuando tan siquiera en este momento está aprobado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, tan siquiera está en agenda, porque estamos solo con empleo público. Esto, digamos, sería una contradicción. Sí, es un gran reduccionismo de la política, por eso yo digo que estamos en un momento de fiscalización de la política, ¿verdad? Como si el problema fiscal, que no es menor, que es importante, que hay que resolver, fuera el único y el determinante para poder resolver todo lo demás. Seguimos hablando de una visión fiscalista en términos de recortes, de reducción, de venta de activos, de privatizaciones, pero no estamos abordando integralmente la situación fiscal desde el punto de vista de los ingresos, ¿verdad? No estamos discutiendo cómo, qué necesitamos, cuántos recursos necesitamos para sostener y fortalecer el Estado Social de Derecho, si es que efectivamente se lo quiere sostener y fortalecer, y cómo obtener
los recursos necesarios, porque recursos hay muchos sectores que pueden efectivamente contribuir más para sostener el Estado Social de Derecho y sostener finalmente una estrategia de desarrollo. Pero aquí, si de algo hemos dejado de hablar, es de el debate del desarrollo, ¿verdad? De qué tipo de desarrollo queremos y de qué tipo de sociedad queremos construir. Pero me parece muy importante en términos de lo que plantea sobre reforma del Estado, porque aquí también hay una contradicción muy fuerte entre este discurso de tener un Estado más eficiente, más eficaz, más ágil, y lo que el proyecto plantea en términos de una gran centralización y de un entramado institucional con las potestades que le dan al Mideplan en el artículo 7 actual, en la situación actual del proyecto, que a mí me parece que dista mucho de generar eficiencia, agilidad, de que las instituciones tengan la capacidad de adaptarse a los entornos cambiantes, ¿verdad? De que tengan la posibilidad de conseguir el mejor recurso humano posible para poder responder. Entonces yo digo que más que una ley marco, esto es una ley jaula, por decirlo de alguna manera. Es tal el entramado que en lugar de agilizar y facilitar los procesos de gestión de los recursos humanos, los va a hacer más engorrosos y por lo tanto eso va a redundar en un Estado menos eficiente en general, pero en los servicios que presta. Igualmente, vez, Gerardo, esta reducción, sí, perdón. Podemos quedar aquí, porque de hecho la pregunta que seguía es sobre esto mismo, para seguir en el siguiente bloque, porque Perfecto. tenemos que hacer una pausa y ya regresamos. Regresamos acá sobre la mesa analizando el proyecto de empleo público con el director de la Escuela de Ciencias Políticas, Gerardo Hernández, y la diputada Paola Vega. Antes de ir a una pausa, de hecho, Gerardo nos estaba un poco explicando esto, que en alguna medida también es contradictorio, porque un poco se plantea que este proyecto lo que nos está generando es una discusión sobre el modelo de Estado y que se está priorizando la eficiencia y que efectivamente lo vamos a lograr por medio de este proyecto. Pero, por otro lado, una más bien podría ver que más bien lo que está generando es una estocada al Estado Social de Derecho. Sí, yo creo que, como lo decía en la sección anterior, el entramado institucional lo que va a hacer es hacer más entrabada la gestión de los recursos humanos, de la gestión de las relaciones laborales, y por lo tanto eso va a incidir en los servicios. El otro ejemplo que me parece es que se habla de esta necesidad de eficiencia, pero al mismo tiempo se generan solo 8 familias, ¿verdad?, de funciones a las cuales les van a corresponder una columna de salarios globales, etcétera, con una metodología ahí muy compleja. Pero en la misma ley se establece que para poder crear nuevas familias hay que hacerlo por ley. O sea, es como decir, vean lo que cuesta, por ejemplo, hacer esta reforma. Sabemos lo que costaría hacer una nueva ley para crear una familia de funciones, ¿verdad? O de una categoría nueva de estos grandes agrupamientos que plantea la ley para todas las y los servidores públicos. Entonces, yo creo que ahí efectivamente parece haber una intención no de soltar amarras para hacer más ágil y más eficiente el Estado, sino todo lo contrario, ¿verdad? Aquellos que lo quieren ver cada vez más controlado, más restringido en sus posibilidades de adaptarse a entornos cambiantes y adaptarse a las necesidades también cambiantes de la población, o adaptarse a nuevos esquemas de gerencia, por decirlo así, de gestión de lo público, y por lo tanto tenerlo más controlado, más amarrado, y suponemos por consecuencia que eso le siga abriendo más oportunidades de negocios a quienes se dedican a los negocios y no al servicio público. Claro. Y Paola,
Ya hablamos de digamos, la consulta de constitucionalidad, pero lo que están planteando ahora es que, bueno, ahora nuevamente tienen que enviarse a consulta a las instituciones el proyecto que va a afectar, ¿verdad? ¿Es posible, digamos, que haya algún efecto con respecto a lo que envíen, las observaciones que envíen estas instituciones? Porque, de hecho, desde antes ya muchas instituciones se han acercado a hacer sus observaciones con respecto al proyecto. ¿Tiene algo de vinculante o solamente es para cumplir con un requisito más? Sí, no, el único criterio vinculante en la parte de consulta sería el de la Corte Plena cuando diga que se requieren 38 votos para un segundo debate, que lo va a decir porque afecta su autonomía y su funcionamiento. Pero no hay voluntad de oír, no hay voluntad de escuchar. Yo lo viví incluso como no integrante de la Comisión de Gobierno y Administración, que cuando íbamos con toda la voluntad de negociar y traíamos un abanico de propuestas, la respuesta siempre era negativa por parte de la ministra Garrido y por parte de los integrantes de la comisión. Creo que el pulso final va a ser la Sala Constitucional. Yo por lo menos voy recogiendo una serie de alegatos que ya van por un buen número de páginas de todas las inconstitucionalidades presentes en el proyecto. Y creo finalmente que empleo público no es más que el corolario de una propuesta que traían diputados de muy diversas fracciones, pero con un objetivo común: posicionar al sector público como el enemigo, cosa más ridícula en media pandemia, cuando vimos cómo fue la Caja Costarricense, Banal y todo lo demás, la UCR, quienes nos salvaron en los primeros días de pandemia y todavía al día de hoy. Posicionar al sector público como el enemigo y debilitarlo. Y esto ha pasado por la ley de huelgas, por el ataque a negociaciones, a convenciones colectivas, por la regla fiscal que hoy tiene al Estado Social de Derecho prácticamente en la liquidia total y sin herramientas, y ahora el corolario sería empleo público, que tiene locuras del nivel que un funcionario, en lugar de tener que atender al usuario, va a tener que gastar la mayor parte de su día llenando digitalmente una base de datos donde diga qué está haciendo. Entonces es un proyecto bastante grosero y es el cierre de un tema que varios diputados, hoy precandidatos además, traían como propósito en este cuatrienio. Y Paola, ¿qué sigue en este momento? Ya, digamos, trascendiendo la discusión sobre este proyecto, ¿cuáles acciones se tendrían, digamos, que ejecutar en el Parlamento respecto al acuerdo del Fondo Monetario Internacional? Hay una larga discusión, está una reforma a la ley de aduanas, está una reforma a las tasas de lujo, el fondo, que es otra cosa muy grosera, un fondo de avales para la banca, para que pueda en préstamos para sectores pudientes, pero seguimos sin pensar en los de abajo y los que necesitan un mayor empuje. Esta renta global, que terminó siendo muy disminuida, además porque solamente se centra en personas físicas y no jurídicas. Hay una lista amplia de proyectos, sin embargo hay proyectos muy importantes que se les están haciendo telarañas, como es el impuesto a la riqueza y otros que aportarían mucho en esta crisis y que coinciden con discursos como el de la ONU en este momento. Gerardo, en esa misma línea, desde la academia, desde las organizaciones sociales, ¿qué es lo que sigue? ¿Qué es lo que deberíamos poner atención de acuerdo con los planteamientos para el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Perdón. La agenda que han venido planteando movimientos sociales, sectores de la academia, algunos sectores de la academia, tampoco es que la academia es homogénea. Claro. Hay sectores de la academia muy contentos también con esta propuesta de reforma al empleo público. Pero nuestro dilema sigue siendo hacia qué tipo de sociedad vamos a apostarle. Hacia una sociedad de desequilibrios donde unos tienen grandes ventajas para acceder a oportunidades y unos pocos para acceder a actividades económicas que les generan grandes riquezas y posibilidades de acumulación, o le vamos a apostar a una sociedad que reconstruya y fortalezca mecanismos distributivos. Está bien que se genere riqueza, pero nuestro dilema no es solo generar riqueza por la riqueza. Como sociedad, nuestro desafío principal es cómo construimos mecanismos solidarios de distribución de la riqueza, ¿verdad?, que se han venido debilitando justamente en el contexto del neoliberalismo
y cada uno de estos pasos a los que hablaba la diputada Vega, efectivamente son debilitar el Estado Social de Derecho, y debilitar el Estado Social de Derecho es debilitar los mecanismos distributivos de la riqueza, para que aquellos que están en situaciones de desventaja tengan oportunidades para salir de ellas, y un Estado Social de Derecho que logre atenuar los desequilibrios que por sí mismo genera el mercado, ¿verdad? Sí. Pero bueno, lo que quieren algunos sectores es dejar todo al arbitrio del mercado, claro. y prescindir justamente de la institucionalidad. Por eso se niegan a pagar más impuestos, por eso se niegan incluso a hacer contribuciones solidarias en momentos de crisis como las que estamos viviendo. Bueno, muchísimas gracias, Gerardo, muchísimas gracias, señora diputada, y bueno, también muchísimas gracias a Margarita, que estuvo en la primera parte del programa. Queda claro que tenemos que seguir dándole seguimiento a lo que está pasando en el Parlamento y lo que va a pasar posteriormente en estas consultas a las instituciones y a la consulta en la Sala Constitucional sobre el proyecto de empleo público. Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a ustedes en sus casas por acompañarnos. Les esperamos la próxima semana.